te pedimos perdón, Señor, si llegamos, Señor, a ofender, Padre Santo. Te pedimos, Señor, perdón, Señor, porque no somos, Señor, perfectos, Padre. También somos seres humanos débiles, mi Señor Jesucristo. Pero con tu ayuda, Señor, vamos a salir adelante, Señor bendito. Gracias te damos a estas horas de la noche, Padre, y te lo dejamos todos en tus divinas y preciosas manos, Padre Santo, y todo que sea conforme a tu divina voluntad y no la nuestra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Marcos qué bueno. 11:12, que es la maldición de la higuera estéril. Quedamos en la maldición de la higuera, ¿no? Sí, ¿verdad? Ajá, la maldición de la higuera. Ok. Entonces, Gelita, ¿ya estás? ¿Ya están en sus marcas? ¿Podrías leer, Gelita? Sí, aquí estoy. La maldición de la higuera estéril. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. El Señor, lo único que vemos en esto es algo que es un preámbulo a lo que sucede después cuando la higuera se seca, ¿no? Lo que está diciendo aquí es que simple y sencillamente que la higuera, cuando el Señor Jesucristo le pide el fruto, la higuera no era tiempo de higos, en otra parte, en otros evangelios lo vemos, y entonces el Señor le dice que nunca jamás coma nadie del fruto de la higuera, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ver lo que les platicaba yo, que la higuera se seca, ¿no? Estamos en el libro de Marcos, capítulo 11, acabamos de terminar 12, 13 y 14, la maldición de la higuera estéril. Entonces, les decía yo que este fragmento es muy corto porque nada más es el preámbulo a la maldición de la higuera cuando se seca, ¿no? Ok, entonces, vale. Gaby, ¿te lees la purificación del templo, por favor? La purificación del templo. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentían que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Ok, decíamos que Marcos es muy escueto en sus narraciones, mientras que otros evangelios pues tocan un poco más a detalle estas partes. Entonces, cuando el Señor entra al templo, es cuando vuelca las mesas y hace un atado de cuerdas y golpea, parece que sí, golpea a la gente, y entonces les decía el Señor, ¿no? ¿No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, ¿no? ¿Por qué le decía esto el Señor Jesucristo? Lo comentamos cuando vimos Mateo, lo vamos a repasar muy rápido. Lo que pasa es que cuando la costumbre que ellos tenían es que tenían mesas donde hacían cambio de los animales. Si tú llegabas con un palomino que ibas a ofrendar y demás, y querías que tenía algún defecto, ellos te decían, ok, dame ese palomino con un defecto y yo te doy este otro y me das una diferencia de dinero a cambio, ¿no? O luego, con diferentes animales se hacía lo mismo, o lo que pasa, ¿no? En la villa, por ejemplo, que se vendían diferentes accesorios para diferentes cosas, dependiendo de las ofrendas,
pues dependiendo del cambio que se hacía ahí, el mercadeo que se hacía. Y entonces el Señor se ofende porque estaba dentro del templo. Yo creo que obviamente pues tal vez estaba en el área de los gentiles, ¿no? No, obviamente no en el lugar donde estaba el atrio, ni en el lugar donde estaba la parte de la adoración de las mujeres y la de los hombres que estaba más adentro, ¿no? Donde estaba el atrio, sino hacia afuera, hacia donde estaba el patio de los gentiles, que era el primer patio donde entraban uno a adorar. Entonces, y los gentiles solamente podían entrar hasta esa parte. Yo me imagino que por eso el Señor se molesta. No creo, la verdad, que hayan estado hasta adentro. Pero aún así ya era parte del templo, ¿no? Esto no lo dice la Biblia, esto lo supongo yo. Y más adelante, cuando ya se sacrificaban, había dentro de los mismos templos, dentro de la descripción de cómo estaba el templo y demás, había lugares donde se sacrificaban y se mataban los animales aparte, había lugares donde se almacenaban los animales y cosas así, o sea, había establos, había diferentes cosas. Entonces, cuando nos describen o vemos el plano del templo, vemos todos esos detalles. Y yo creo que ese es el motivo del enojo del Señor Jesucristo, ¿no? En otras partes se dice que pues obviamente el celo del Señor Jesucristo, como estaba escrito, pues lo había consumido, ¿no? El celo por Dios, el celo por el templo. Y por eso es que él dice que la convirtieron en cueva de ladrones, cuando se suponía que era un lugar sagrado, un lugar santísimo, ¿no? El templo, recuerden que estaba pues los tres patios que yo les decía, después entraba uno al templo en sí y estaba el lugar santo y el lugar santísimo, ¿no? Entonces era un lugar donde originalmente, cuando no estaba el templo, que nada más estaba el atrio, cuando ellos andaban los 40 años emigrando, ya lo habíamos visto también, ese molino de fuego se posicionaba en el lugar del templo, ¿no? Esa columna de fuego. Entonces esa columna de fuego se ponía y se retiraba cada vez que iban a avanzar, y cada vez que llegaban a un lugar, una vez armado el templo, se volvía a poner ahí el molino, ¿no? Y en el lugar santísimo. Entonces la presencia de Dios siempre estaba muy evidente en la vida del pueblo judío. Claro que después, con el tiempo, cuando ellos ya se tienen el templo edificado, ya no era tan así la presencia, ya no estaba esta columna de fuego. Sin embargo, sí se sabe, lo hemos leído, que no podía pasar cualquier persona hasta el lugar santísimo, ¿no? Sí pasaban mientras no eran los tiempos de la oración, porque tenían que pasar parte de los sacerdotes para hacer la limpieza y demás. Y en este caso pasaban a hacer la limpieza y todo eso, pero, y hemos visto en otras partes que estaban ciertas partes de las tribus, de la misma tribu de Leví, estaban asignadas a la limpieza del templo, al incienso y todo eso. Entonces, la entrada, cuando eran las fiestas, que era cuando el sacerdote podía entrar hasta el lugar santísimo, cuando estaba manifiesta la presencia de Dios, pues era cuando no podía entrar cualquier persona, si no podría morir, ¿no? Entonces, pues vemos aquí que dice el Señor que pues hicieron una cueva de ladrones, ¿no? Y sí, o sea, me refiero a que era obvio el celo del Señor después de todos estos acontecimientos que el pueblo ya vivía y había vivido durante el Éxodo, y después, cuando sucede eso, pues el Señor por eso hace el atado, que se dice en otros evangelios, y vuelca las mesas, ¿no? Entonces, pero aquí hay algo más importante, y independientemente de todo esto que se podría considerar un preámbulo, lo importante de esta parte es que dice en el 18 y el 19, dice: y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle.
Ya de por sí el Señor ya les había dicho en diferentes ocasiones, cada vez que podía, que eran unos hipócritas y demás. Cuando él vuelve aquí, que ya habíamos visto que entra con el pollino y todo esto, cuando él entra, es cuando él empieza a frecuentarlos o a enfrentarse con ellos y en la ciudad, y es cuando tienen este tipo de conflictos, ¿no? Que ya lo quieren matar. Pero lo importante es lo que sigue, dice, porque le tenían miedo. Fíjense, le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. ¿Se acuerdan que habíamos platicado que alguno de los escritores decía que si Jesucristo estaba siendo reconocido como el Mesías ya por el pueblo judío, desde que selecciona a los apóstoles, ya lo hemos estado viendo. Cuando él le pide a los apóstoles que lo siguieran, los apóstoles ya pensaban que era el Mesías. Y en varias partes de lo que hemos estado viendo de los dos evangelios que hemos visto, de Mateo y de Marcos, hemos visto que pensaban, muchas de las gentes sabían que él era el Mesías, lo identificaban como el Mesías que estaban esperando. Y entonces, al admirarse de la doctrina que tenía el Señor Jesucristo, tenían miedo de él, tenían miedo porque pues cada vez que podía los ponía en evidencia, ¿no? Y entonces pues por eso buscaban matarle. Pero a lo que voy es que una vez más se confirma que el pueblo estaba admirado de su doctrina y muchos de ellos sí sabían o lo identificaban como el Mesías, ¿no? Ok, entonces, Alex, bueno, no, Eric, ¿te puedes leer de la higuera maldecida se seca, que es del 20 al 26? Sí, claro. ¿Del 20 al 26? Sí, por favor. Dice, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste ha pecado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate al mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Ok, gracias. Antes de seguir, ¿alguien quiere comentar algo de lo que estuve comentando yo anteriormente? Ok, fíjense, aquí en esta parte, esto ya ellos a la mañana siguiente ya vienen de regreso y entonces es cuando ven la higuera seca, ¿no? Entonces le hacen el comentario a Jesús y Jesús dice, con lo que entra el Señor es tengan fe en Dios. Yo creo que esta parte reduce mucho la fuerza, la intención de una relación. O sea, lo hemos platicado, conforme nosotros tenemos fe, también es conforme vamos teniendo una relación más intensa con Dios, y eso permite que a la vez nuestra fe siga creciendo. Entonces, el Señor lo dice, yo creo que cuando el Señor Jesucristo seca la higuera, en algunas otras partes dice que hace entonces una referencia al Evangelio, ¿no? Al dar fruto. Y aquí lo que les dice es, ¿por qué tener fe? Y les dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate a la mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que le será hecho lo que dice. Lo que diga, le será hecho. Entonces, esta es una frase muy, muy conocida, de que cuando te dicen, oye, pues que tú no tienes fe, acuérdate que si tuvieses fe, ¿no?
como un grano de mostaza y demás. La verdad es que yo lo hemos comentado en algunos casos, yo creo que la fe aplicada está relacionada con la intención. Cuando dice el Señor que pidas, dice que pidas con fe, y en otras partes te pide que pidas conforme al propósito de Dios. Entonces, si tú le pides a un monte que se eche a la mar, así como el Señor Jesucristo bendijo los panes y se multiplicaron, el Señor los bendijo y se multiplicaron porque había un propósito, había una finalidad para la iglesia. Si tú le pides a un monte solamente para probar tu fe, que se vaya y se eche a la mar, no va a suceder, aunque pudiera suceder si hubiese realmente un propósito, ¿no? Como cuando Elías oró y el sol se paró. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? O sea, ahí no estamos hablando de que echó un monte a la mar, pero Elías tenía un propósito. Estaba retando a otros falsos sacerdotes de una falsa religión. Y esa es la diferencia, ¿no? Entre lo que Elías hace, que le pide al Señor que se pare el sol, y se para el sol, ¿no? Entonces, sí me explico, ¿verdad? O sea, si mover el monte, si Elías en lugar de pedir que se parara el sol, hubiese pedido que en lugar de pedir José, ¿no? José, ¿no? ¿José qué? José es el que pide que se pare el sol en Gabaón y la luna en Gedeón. No, José, no. No. Sí, ¿no? No, Elías. No. ¿Elías? No, José también pidió, ¿no? No. No, José. No, manito. Bueno, yo sabía que era José. Sí, me hiciste ¿Tú qué? que José. Dije, no, luego soy así, le pongo nombres unos a otros, ¿no? Pero bueno, para eso es el grupo. Sí, ¿no? No, bueno, digo, al final de cuentas, pues como dices, ¿no? Y como dice aquí, si tuviéramos la fe, creyendo, ¿no? Sí. Y no dudando, porque pues obviamente lo contrario de la fe, pues es la duda, ¿no? Y si dudamos, empezamos a decir, ¿no? Y pues ahora sí que cada uno de nosotros vemos las oraciones, como lo hemos comentado, ¿no? La oración de Jesús, ok, fue solamente sencilla, fue 7 palabras, solamente dijo, gracias porque me escuchas, pero no vemos lo de atrás, ¿no? Él oraba todos los días, a todas horas, tenía esa comunión con el Señor. Cosa que pues igual, Elías igual, ¿no? Oró fervientemente. ¿Qué es ferviente? Pues muy constante. La perseverancia de repente a veces nos hace, pero a veces oramos y dudamos, ¿no? Estamos orando y decimos, no, pues no podemos ver más allá, ¿no? O sea, en cambiar a la gente, o bueno, no cambiar a la gente, sino pedir por alguien, pero no la vemos ya. Más adelante. ¿Cómo te diré? Más adelante, ¿no? Sí. Creemos en el instante y pues eso también hace dudar en tu corazón. Volvemos a lo mismo, el ver el corazón de cada uno. Y podemos estar así y orar mucho y todo lo demás, pero si en nuestro corazón estamos con esa duda, que no la podemos ver, ¿no? En cada uno de nosotros, pues ahora sí que, pues entonces estamos ahí, pues no dudando del Señor, sino vamos creciendo poco a poco, porque obviamente no es la misma persona de hace, no sé, 10 años, como horas a la que ahora estás hablando ahorita, ¿no? Vas creciendo, vas en ese proceso. Bueno, esperemos que vayamos, ¿no? Digo, ya estoy dudando, pero lo vemos, ¿no? No es que dude, pero... Como dudaste, tal vez no llegues. Sí, ya, igual ya no llego. Sí, entonces, lo que yo decía es que en un momento dado, o como decías tú, efectivamente, el chiste es no dudar, ¿no? Porque es parte de la misma fe. El Señor Jesucristo, por supuesto que no podía dudar porque era el Hijo de Dios, ya lo habíamos platicado. Entonces,
Si alguien tenía toda la conciencia de Dios, aún más que cualquier otro profeta, pues era el Señor Jesucristo, porque Él se sabía el primogénito, se sabía el Hijo de Dios, el Mesías encarnado. Entonces, esa es la diferencia. Por eso el Señor Jesucristo tenía la autoridad para hacer lo que Él quisiera, como cuando calma las tempestades. Vuelvo a lo mismo, si Elías hubiese parado el sol, bueno, Dios le concedió parar el día o el sol, si Elías hubiese puesto otra prueba, hubiese tenido la necesidad de que ese monte se hubiera ido y echado a la mar, seguramente eso hubiera sucedido. Pero voy a lo mismo, ¿por qué? Porque el contexto de un milagro o el contexto de las actividades que tenía el Señor Jesucristo y las actividades que tenía Elías, pues estaban enfocadas al Evangelio, ¿no? A dar testimonio de un Dios verdadero, de un Dios universal, ¿no? Lo mismo hacía Moisés. El Señor le decía qué hacer, iba Moisés, como cualquier profeta, le decía a Faraón lo que iba a suceder, y eso le pasaba, ¿no? ¿Por qué? Porque Moisés pues, sabía que se lo estaba diciendo Dios, ¿no? Y cuando Moisés va a ser sustituido, precisamente le dice que quién va a ser el profeta, ¿no? ¿Quién me va a sustituir? ¿Quién te va a sustituir? O quién me va a sustituir? Bueno, y entonces el Señor les pone el ejemplo primero, ¿no? De eso, y les dice del monte, y después les dice, por tanto os digo que, en el 24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed y lo recibiréis y os vendrá. Aquí vienen estas situaciones de que yo les había dicho que muchos de los patriarcas, la mayoría de los patriarcas, eran gente que habían logrado mucho éxito en su vida, y hablo en general, ¿no? A pesar de estar errantes y demás, el Señor tenía un pacto con ellos, y de eso vamos a hablar más adelante. Pero porque viene señalado el nuevo pacto en el Evangelio, en otro de los capítulos. Y en eso estaba meditando yo la vez pasada. Entonces, el caso es que esos pactos con los patriarcas, diferentes patriarcas que hubo, el Señor los tenía en prosperidad. Y hay varios versículos que dicen que nosotros no tenemos necesidad de pedir porque el Señor ya sabe cuáles son nuestras necesidades, pero a la vez el Señor también quiere que pidamos, y después quiere que pidamos conforme a su propósito. Entonces, las cosas materiales y demás vienen por añadidura. Busca primero el reino de Dios y su justicia, ¿no? Eso dice la Biblia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, y esta es la parte, ¿no? Dice más adelante, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Habíamos platicado que parte del carácter es muy importante, el carácter del cristiano es muy importante y depende mucho de la relación que tenemos con Dios. Qué tanto oras, qué tanto lees, qué tanto permites que el Espíritu, qué tanto pides que el Espíritu te ministre, y qué tanto permites que el Espíritu te ministre para que tú puedas tener esa relación. Y eso es lo importante, ¿no? Entonces, eso moldea nuestro carácter, eso moldea nuestra obediencia para que seamos obedientes, eso moldea nuestro carácter para que no seamos como los fariseos y no andemos metidos en las casas de las viudas a ver qué nos comemos, o andemos viendo a ver a quién le hacemos maldades, o andamos viendo qué le hacemos a los niños, ¿no? O a los huérfanos, porque ellos hacían todo lo contrario, que era parte de la ley, que era ver por los huérfanos y las viudas, y lejos de eso, pues tenían un sinfín de problemas, ¿no? Y ahora que estamos viendo en el libro de Nehemías en varones, estábamos viendo precisamente que hay una parte en que el pueblo judío, una vez que edifican los muros y demás de la ciudad, el mismo pueblo judío prestaba
al pueblo judío con intereses, de tal manera que pues ya los tenían en la miseria aparte del pueblo. Y entonces les recuerda a Nehemías que eso estaba prohibido por la ley, que no podían prestarse con usura o con intereses entre hermanos de la misma nacionalidad. Y entonces esto lo comento porque hay muchas partes de las estructuras, de las cosas que hacían los judíos, como la misma idolatría que hemos estado viendo, que seguían teniendo la idolatría hasta ahorita, eran problemas que tenían por diferentes situaciones, ¿no? Pero tenían diferentes problemas que todavía no podía eliminar o sacar el pueblo judío, ¿no? Y sobre todo, desgraciadamente, pues los principales dirigentes, que eran los sacerdotes, los ancianos, los escribas, los fariseos, todos ellos tenían esos problemas de que en lugar de conocer tanto de Biblia y poner el ejemplo, eran hipócritas, ¿no? Decían cosas que no hacían. Ok, entonces, Gaby, ¿tú ya leíste? Ya. Bueno. Alex, Pero si quieres leo otra vez. Léete la autoridad de Jesús, por favor. No se fue. Bueno, no se peleen. Ya encontré, sí es José. José 10:12 dice que oró a Yahvé y le pidió que se detuviera el sol en Gabaón y la luna en Gedeón, algo así. Le estoy buscando el versículo, pero sí es José. Ok. No, viene en el libro, no, pero no es José. Viene en el libro, pero no es José, es Elías. No, tampoco. Es Josué. Josué 10:12. Josué oró y el sol se paró. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel, y le dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente hubo vengado a sus enemigos. Ok, perdón por la equivocación. Perdón, estaba yo... ¿No? Digo, para que no quedemos... Si hay otro en de Elías también. Bueno, Elías es el Avenger de la Biblia, ¿no? Pero no sé si oró y... Él pidió lluvia, ¿no? Sí, también. Y ya, Elías también tenía Josué. Elías es también cuando se paran los ríos y se abren las aguas en los sí, ríos. No, o sea, aguas. Bueno, sí, perdón, me equivoqué. Entonces es ¿cuál te leo? Marcos 27 al 33. Ok, 27 al 33. Y volviendo a Jerusalén y andando él por el templo, vienen a él los príncipes de los sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dicen: ¿con qué facultad haces estas cosas? ¿Y quién te ha dado esta facultad para hacer estas cosas? Y Jesús respondió entonces, les dice: os preguntaré también yo una palabra, y me responderán. Y los diré con la facultad que hago, y les diré que con la facultad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos pensaron dentro de sí, diciendo: si dijéramos del cielo, dirá: ¿por qué? Pues no le creíste. Y si dijéramos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos juzgan de Juan que verdaderamente era profeta. Y respondieron, dicen a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dice: yo tampoco les diré con qué facultad hago estas cosas. Los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, pues le empiezan a preguntar al Señor Jesucristo que con qué autoridad hacía esas cosas. ¿Por qué? Porque pues sabíamos que estaba haciendo varios milagros y después le reclamaban que porque lo hacía en día de reposo y detalles por el estilo. Le dice: os haré yo también, el 29, os haré yo también una pregunta, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Dice: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? ¿No? Entonces, obviamente el Señor Jesucristo pues sabía cuál era el pensar
por un lado de los ancianos y demás, y por otro lado pues sabía cuál era el pensar del pueblo. Como lo vuelvo a repetir, el pueblo en gran parte había reconocido que Jesucristo era el Mesías, y por otro lado, claro que no sabían que Juan era Elías, ¿no? Que era el profeta Elías que tenía que venir antes del Señor Jesucristo, la reencarnación de Elías. Pero sí sabían que Juan era un profeta y que el Señor Jesucristo era el Mesías, ¿no? Parte de la gente, no toda. Entonces, y les estaba yo comentando de un escritor que decía que si el Señor Jesucristo hubiese sido reconocido como el Mesías, seguramente podría en un momento dado haber dejado de cumplirse esas 150 profecías que habían del Mesías humilde y las otras 150 del Mesías reinante, con la misma presencia del Señor Jesucristo, ¿no? Ya con la autoridad y demás, con la que hubiese ejercido su nuevo reinado, hubiese podido dejar de cumplir esas profecías. Pero a fin de cuentas la voluntad de Dios fue que se cumpliesen las profecías como estaban escritas, ¿no? Y todas las profecías que se estaban cumpliendo ya, que se terminasen de cumplir. Si decían que del cielo Él les iba a contestar, ¿por qué? Pues no le creísteis, ¿no? Si sabían que Juan el Bautista estaba predicando el arrepentimiento de pecados, ¿por qué no le habían creído? Si sabían que su evangelio era del cielo, que efectivamente venía de parte de Dios. Y después dice, y si decimos que de los hombres, dice, pero temían al pueblo, porque todos tenían a Juan el Bautista como un verdadero profeta, ¿no? Entonces, efectivamente Juan el Bautista era de parte de, bueno, el pueblo lo tenía como profeta, como había comentado antes. Entonces, como ellos le dicen, no, pues no sabemos, el Señor Jesucristo le dice, pues yo tampoco les puedo contestar, ¿por qué? ¿Con qué autoridad? Entonces, porque pues sabían que lo que ellos querían era buscar cualquier pretexto, pues para que él confesase en ese momento tal vez que él era el Mesías, que él era el Hijo de Dios, como lo dice más adelante, y dicen, pues qué más prueba queremos, ¿no? Vamos a crucificarle y demás. Entonces, no había llegado el momento del Señor Jesucristo. Entonces, evade una respuesta directa, en este caso, poniéndoles una pregunta que ellos no iban a poder contestar. Ok, entonces, los labradores malvados. Vámonos de volada. Dice, voy a leer. Dice, entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo a un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿Ni aún esta escritura habéis leído? Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra de ellos aquella parábola, pero temían a una multitud y dejándole se fueron. Fíjense, esto es muy rápido. Ya les había hablado él previamente de las maravillas que había hecho Juan el Bautista y que Juan el Bautista era un profeta. Y entonces
ellos le dicen que él les dice que no les va a comentar con qué autoridad lo hace. Sin embargo, sí les dice la parábola donde Dios manda a los profetas para que ellos cieguen o recojan el fruto de la viña que es de Dios, de ese evangelio, o lo que pudiera ser, ¿no? la religión judía en ese momento, tal vez de la gloria de Dios, y el arrepentimiento de pecados y las buenas obras y el cumplir con la ley, etcétera, etcétera. Entonces, ese fruto que deberían de recoger los profetas, pues hay una parte, ¿no?, donde el Señor les dice, Israel, que matas a tus profetas, ¿no? Entonces, esos son los diferentes siervos que van yendo a cobrar y que van siendo muertos. Y les está diciendo, y cuando manda al hijo, a su hijo unigénito, le dice, pues también lo matan porque creen que se van a quedar con lo que pertenecía al hijo, ¿no?, con la heredad. Y entonces, como ya no explicándoles más, el Señor Jesucristo les dice una parábola, les lee una profecía muy evidente que hablaba sobre la piedra angular, que todos sabían también que iba a ser el Mesías, la piedra angular, y les dice que esa piedra angular no iba a ser reconocida por el pueblo judío, y aquí se los dice. Entonces ellos sabían perfectamente que el Señor Jesucristo estaba diciendo que Él era el Mesías en esa profecía y que no lo iban a reconocer, ¿no? Por eso procuraban prenderle. Entonces dice Él, les dice el Señor Jesucristo, ¿y tampoco han oído ustedes o no han leído esto? Pues claro que lo habían leído, tanto ancianos como escribas, como fariseos, todo el mundo había leído ya esta profecía que decía, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo, ¿no?, que está en el versículo 10. Y entonces dice, y el Señor ha hecho esto, les está diciendo el Señor Jesucristo, eso es lo que ustedes están presenciando. ¿Sí me explico, verdad? O sea, les está aclarando, esa profecía es lo que ustedes están viendo. El hijo del dueño de la viña es lo que ustedes están atentando contra su vida. Y entonces les dice, ¿y es cosa maravillosa a vuestros ojos? O sea, si ya estaba profetizado del Mesías y etcétera, etcétera, les está aclarando cuál era la situación del Señor Jesucristo. Y entonces, pues ya cierran diciendo que procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero también, bueno, pues volvemos a lo mismo, temían a la multitud, porque la multitud, gran parte de ellos decían que o era un profeta, como ya lo vimos anteriormente, o algo así, ¿no? Porque Pedro es el que dice que, y bueno, ya lo hemos leído, algunos decían que era el Mesías, y Pedro es el que le dice que él es el Hijo de Dios, el Mesías. Ok, Clarita, ¿te lees del 13 al 17? Ajá. La piedra enviaron de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiese en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la invocación de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César.
Respondiendo Jesús les dijo, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Ok, esta es la cuestión del tributo, ¿no? El tributo eran los impuestos. Es muy fácil. Espero que les haya quedado muy claro y que se caigan con su lana a la próxima clase, hermanos. Aquí estoy para recibirles con agrado, con lo que quieran cooperarse. Es muy fácil, ¿no? Las cosas materiales son del mundo y las cosas espirituales son de Dios. Entonces, lo material tiene un juicio material o un criterio material y las cosas espirituales pues tienen un criterio y un juicio espiritual, ¿sí? Entonces, debemos de aplicar lo que yo decía, nuestro crecimiento espiritual o la dirección del espíritu, o el discernimiento del espíritu, o la dirección o la administración del espíritu, es lo que a nosotros nos va a guiar ya como cristianos a hacer lo que se refiere a lo espiritual, que es lo que realmente el tesoro que debemos hacer en el cielo. Ok, Gaby, ¿te sigues con la que sigue? Sí, la pregunta sobre la resurrección. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere o dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera, y así los 7 y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. Y la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Ok, esta parte ya la habíamos visto, ya la habíamos platicado. Yo creo que es muy fácil, ¿no? Tenían la costumbre de que si moría el primer matrimonio moría el varón y no había descendencia, no había hijos, el segundo hermano lo tomaba a la mujer, luego el tercero y así sucesivamente cada uno de los hermanos, del mayor hacia el menor. Y si nunca tenían hijos con esta mujer, que fue este caso, entonces ellos decían, bueno, entonces ¿de quién va a ser esposa, ¿no? Cuando estén muertos? Y el Señor les aclara muy fácilmente que no se van a dar en casamiento cuando estén en el cielo y que pues todos vamos a ser como los ángeles y que ya ven que vamos a ser transformados a un cuerpo incorruptible y demás. Y lo último que les dice es que también una vez que están durmiendo, los que están durmiendo, pues no están muertos, que alguna vez lo comentábamos, ¿no? Cuando uno muere, prácticamente en automático, yo creo que el alma, así como el espíritu es entregado a Dios, el alma también, y después vamos a ser reencarnados para ser transformados al cuerpo incorruptible en la venida del Señor Jesucristo. Eso es lo que decíamos, que podría ser lo que nos espera cuando morimos antes de la venida del Señor Jesucristo. Y después, cuando viene la transfiguración, también sucede lo mismo, ¿no? Se presenta Elías y se presenta Moisés, si no me recuerdo, y si me equivoco, pues ya me corrigen otra vez. Entonces,
y están con el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, Está bien. entonces a lo que voy es que esa es una prueba también evidente de que aunque ellos estaban muertos, bueno, Elías fue arrebatado, fue llevado, pero Moisés había sido muerto, entonces, pero los dos estaban ahí con el Señor Jesucristo. Entonces, bueno, y esa es la prueba, ¿no? De que pues vamos a ser hijos de Dios. Angelita, ¿te lees lo que sigue? Sí, dice, el gran mandamiento. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, ya sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. En verdad has dicho que uno es Dios y hay otro fuera de él. Y el amar con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, estás lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba preguntarle. Habíamos hablado ya desde que el Señor se mete en el templo y demás, y cómo los juzgaba y demás. Se acerca un escriba. Ya habíamos dicho cómo eran los escribas, ¿no? Y que los escribas se conocían la ley perfectamente. Entonces viene el escriba y le dice, ¿cuál es el primer y gran mandamiento de todos? Esto lo sabemos muy bien porque es algo base en nuestra doctrina, ¿no? El primer mandamiento es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, no hay otro Dios, es un Dios único, es un Dios universal. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. En esta parte de Marcos, él sí menciona las 4 características principales, ¿no? De alma, mente, corazón y fuerzas. Y entonces dice, este es el principal mandamiento. Ya lo sabemos, no voy a ahondar en eso porque ya lo sabemos y es muy obvio para nosotros. Primero es Dios ante todo. Él es nuestro motivo de ser. Y entonces, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos dos, ¿no? Entonces, bueno, dice que estos también era muy obvio, ya lo habíamos visto. Decíamos del servicio, cuando hablábamos del ayuno, era el servicio a las viudas y a los huérfanos. Cuando hablamos de las obras, es a las viudas y a los huérfanos, al prójimo y así. Y entonces, los otros 10 mandamientos de no desearás a la mujer de tu prójimo y cosas así, también abarca eso. O sea, abarca el hecho de que no debes de desear lo que otro tiene porque pues simplemente es de otra persona. Tú lo que necesitas es decirle a Dios que te mande lo tuyo, ¿no? Y decirle además qué es lo que quieres. Entonces, el caso es que este escriba, como lo reconoce y le dice que efectivamente él está en lo cierto, el Señor Jesús le dice, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, ¿no? O sea, este escriba le dice lo mismo, ¿no? Que efectivamente pues eso era. Pero lo que él dice es que todo esto, dice, y con todas las fuerzas llamarás al prójimo como a uno mismo, dice, cierra este escriba diciendo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces, ahí es donde el Señor Jesucristo pues, se da cuenta de que pues sí, él tiene buenas bases doctrinales, ¿no? Que eso es lo importante, porque pues eso lo sabía el Señor Jesucristo y lo hemos visto en toda la Biblia. Y entonces es cuando le dice que pues no está lejos del reino de Dios, ¿no? Y por lo mismo pues pocos querían preguntarle, porque a quien no
le decía, ¿no? Alex, léete la que sigue, ¿no? Y respondiendo Jesús decía, enseñando en el templo, ¿cómo dicen que los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo, por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que te ponga a tus enemigos por estrado en tus pies. Luego llamándole al mismo David, Señor, ¿de dónde pues es tu hijo? Y muchas personas le oigan de buena gana, les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que quieran andar con ropas largas y amar las saturaciones en las plazas, las primeras sillas de las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor juicio. Okay. Y estando sentado, ya está ahí, ¿verdad? Sí. ¿El 40? Sí. Te pasaste a la otra también. Fíjense. ¿Sí? Dice, el título es ¿quién es el Hijo, el Cristo? O sea, el Señor Jesucristo, en las profecías que existían de que la descendencia de David iban a ser el Mesías, y como él sabía que era parte de esta descendencia también de David, pues sabía perfectamente que pues era una buena presentación, ¿no? O sea, era bueno aclararles ese punto. Entonces, les dice, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? O sea, que el Mesías iba a ser hijo de David o iba a venir de la descendencia de David. Dice, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo. Dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a la diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Entonces, está muy fácil, ¿no? Les está diciendo, ¿por qué le decía David a su hijo, al que iba a ser su hijo, Señor? ¿No? Si le dijo el Señor David a mi Señor, dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Le dijo Dios a su Señor, ponte a mi diestra. O sea, le dijo Dios a Cristo, ponte a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Sí? Y entonces dice, ¿cómo es? O sea, dice, si esta era una profecía de David, donde estaba hablando de su hijo, ¿por qué le dice Señor? Porque el Señor Dios le dice Señor, su Señor de David, al que va a poner a su diestra hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Si iba a ser su hijo, o sea, ¿por qué le dice Señor si iba a ser su hijo? Entonces, en esta profecía, yo creo que el Señor Jesucristo lo que está haciendo es confrontarlos a que piensen un poco más cuál iba a ser realmente la posición del Mesías. ¿Cómo es que el Señor tenía que ser encarnado, obviamente, y ser a la vez el Hijo de Dios encarnado que tenía que venir a tomar posesión de todo el mundo más adelante, ¿no? Dentro de la mezcla de las profecías estaban las del Mesías humilde y el Mesías reinante. Entonces, por eso no les quedaba muchas veces muy claro. Pero en ese momento el Señor Jesucristo les estaba haciendo una evidente profecía de que el hijo de David o su descendencia de David iba a nacer el Mesías, ¿no? Otra vez se los está recalcando. Y como yo decía, era como hacer un preámbulo a decir, bueno, pues yo soy hijo de David, entonces de la descendencia de David yo sí puedo ser el Mesías, ¿no? Después la otra parte que leyó Alex es cuando Jesús, el título que tiene es Jesús acusa a los escribas, ¿no? Y entonces les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y que por pretexto hacen largas oraciones.
estos recibirán mayor condenación. Es muy fácil. Habíamos hablado de que la primera parte, el segundo mandamiento era amar a tu prójimo como a ti mismo, y aquí los está acusando de que pues eran puro bluff y que lo que a ellos les interesaba, bueno, lejos era quedar bien, pero no les interesaba hacer el bien a nadie, no les interesaba ni siquiera respetar la casa de las viudas. Se quedaban haciendo largas oraciones en las casas de las viudas para que los invitaran a comer. Sí lo ven, ¿no? O sea, es lo que decía, y creo que ya lo habíamos visto anteriormente, ¿verdad, chicos? Donde los acusan también de cómo son con los huérfanos y con los demás, pero que también a lo que ellos acostumbraban era hacer largas oraciones para que les llegara la hora de la comida y los invitaran, cuando se supone que las viudas pues, eran las que más necesidad tenían. La ofrenda de la viuda. ¿Quién me faltaba? Porque te ubicaste el de Clarice, léetelo, ¿no? Sí. Ofrenda de la viuda. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, y ella echó las blancas, o sea, un patente. Entonces, llamando a sus discípulos les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre más que todos los que han echado el arca, porque todos han echado de les sobra, pero ella, su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Esta parte está muy fácil también. Hablaba yo el domingo cuando estaba en la dirección de que pues debemos de ser agradecidos, ¿no? De que debemos de reconocer todas las bendiciones que Dios nos da y tratar de ser agradecidos, y ser agradecidos con gusto, ser agradecidos en la medida de nuestras posibilidades. El caso es que el Señor dice, bueno, pues todos echan de lo que les sobra, y esta echó, dice, pero esta, en la mitad del 44 dice, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. O sea, y ese yo creo que es una diferencia pues bastante grande, porque cuando tú echas mucho, aunque hayas echado ya no de lo que te sobra, sino de lo que tienes, pero tienes mucho como para echar mucho, pues es como cuando decimos en varones, siervo inútil soy, que lo que tengo que hacer eso hago, ¿no? O sea, estás ayudando, nada más, estás complementando. Pero cuando estás echando de lo que no tienes y de lo que es tu único sustento, pues la verdad es que sí es un acto de fe, es un acto de tal vez de agradecimiento, es un acto muy singular, muy poco usual, y que pues muchas veces muy pocas veces lo vemos y muchas veces no lo valoramos en lo que es. O sea, es muy difícil, para mucha gente le es difícil diezmar, y pues cuanto más dar más allá de lo que la Biblia te dice, ¿no? Entonces, y eso solamente se logra, yo creo que con lo mismo, ¿no? Que aquí el Señor no lo dice, pero yo creo que pues es parte de la misma fe, ¿no? El Señor te va sustentando y te va dando, te va proveyendo para tus necesidades conforme las vas teniendo. Ok, yo creo que vamos a llegar hasta ahí. Viene el 13, que es otra vez la profecía principal del Señor Jesucristo. Siempre él hablaba con parábolas, y en este caso es la profecía que da el Señor Jesucristo sobre su venida, cómo va a ser y todo lo que va a suceder. Ya lo hemos visto, pero pues como ahora está Eric y Fernanda como nuevos,
pues sí, nos lo vamos a reventar y yo espero que ustedes sean los que la den, ustedes sean los que participen en esa explicación. Bendito Padre, Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos permitiste poder escudriñar de tu palabra, Señor. Gracias por las bendiciones que pues tú tienes con cada uno de nosotros, bendito Padre. Y Señor, pues no dudamos de tu palabra, bendito Padre. Creemos todas las promesas que tú nos has dado para que pues así mismo tú, pues Señor, pues nos puedas bendecir a cada uno de nosotros, Señor. Haremos nosotros lo que nos corresponde como humanos, Señor, como personas, y pues Señor, para que tú pongas lo sobrenatural sobre lo que nosotros hacemos. Señor, pues te agradezco por la vida de César, Señor, que dedique ese tiempo para pues llevar este estudio, Señor, y pues de darnos sus comentarios, sus perspectivas, bendito Padre, y Señor, pues ha sido de bendición, asimismo con todos los hermanos, los comentarios y las cosas que decimos no son ni para atacar, ni para comentar, ni para decir que estamos mal, sino para retroalimentarnos cada uno de nosotros. Señor, pues te agradecemos y todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Ok, pues nos vemos, que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga, hasta luego. Nos vemos el martes. Bye. Bye. Bendiciones. Martes, hasta luego. Bye. Hasta luego. Saludos a todos. Igual.